Ahí está. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo módulo. Tienen ustedes sus manuales, que es la intimidad humana a la luz de la Biblia. Les comenté que iba a decir otro nombre por cuestión de los algoritmos que tenemos, ¿no? Que, bueno, respetamos la disposición porque no quiero que me pongan ahí, me entretengan con cosas. Entonces, cada vez que yo hable de la intimidad, estamos hablando de cómo se llama el manual. Bien, si ustedes pueden ver el índice, si abren ahí en la página 4, ahí vemos los principales temas que son nuestros objetivos de aprendizaje de lo que vamos a ver, que son 5. 5 principales objetivos de aprendizaje o propósitos o metas, como quieran llamar ahí, diferentes conceptos. ¿Qué vamos a ver primero? Y eso lo vamos a ver un poco rápido, que es el tema número 1 o subtema, que es las raíces de la sexualidad humana. De cómo es que se origina esto y por qué el Señor tuvo esta idea, por qué tuvo este concepto, esta idea, este diseño, este proyecto, porque finalmente es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. Después vamos a ver el subtema número 2, que es la sexualidad humana, que ya bueno, que está dividida en 3 áreas principales. La primera es, letra A, dice ahí, cómo es que se manifiesta a través de lo psicobiológico, es decir, cómo Dios estableció en el ser humano que se pudiera dar toda la dinámica, toda la mecánica, tanto que por lo que él mismo creó, los sentidos, la anatomía y la genética, y todos los estímulos externos y las vivencias en los diferentes ámbitos. Todos estos son elementos, los principales. Hay muchos más, pero no vamos a hacer un estudio ni médico, ni fisiológico, ni anatómico, porque creo que eso en cualquier lugar se puede tener la información correcta. Lo que nosotros queremos llegar, ¿sí?, es cómo se expresa en el hombre natural y cómo se debe expresar en el hombre espiritual. En el hombre natural no tenemos tanto problema, porque con eso convivimos todos los días, en todo momento. Pero sí tenemos que ver cosas que a lo mejor, aún en los congregantes, estén pasando por ahí y a lo mejor tal vez ni cuenta se han dado, que están influenciados, por ejemplo, que ahí en la letra B larga, es cómo se expresa a través de la mente y las emociones, con la imaginación, con los recuerdos, con los afectos negativos o positivos, y cómo se distorsiona por traumas de lo vivido y se desvía de su propósito. O sea, ¿cuáles son las raíces o cuáles son los mecanismos por los cuales a los jóvenes, los adolescentes y aún los niños y el enemigo sabe muy bien por dónde entrar encubiertamente para distorsionar totalmente algo tan hermoso que diseñó Dios? Entonces, esa es otra cuestión que debemos de tener en cuenta. Después vamos al subtema C, subtema C, que es la cuestión espiritual, que es la más importante. Ya ese sería el punto medular de este módulo. Dice, hablada por el Padre, serán una sola carne, está una cita base, manifestada en Cristo, y este es este punto que yo les puedo decir que escasamente lo he encontrado mencionado en la literatura cristiana hoy. ¿Cuál haya sido la identidad, la manifestación, la administración, digamos, la cuestión de relación con el Padre, de la sexualidad del propio Señor Jesucristo? Y no vamos a incurrir en una cuestión ni blasfema ni nada, sino lo que Dios hizo y cómo se manejó entre el Padre y Él. Debió haber habido una mayordomía con un objetivo, que era redimir esa área del cuerpo de Cristo. Había que redimir esa área tan importante. Y esto se los digo porque
de las 3 causas más frecuentes de separación en los matrimonios el día de hoy, al menos en las latitudes occidentales, son, en primer lugar, problemas de esta área, ¿sí? En los problemas matrimoniales, en la vida íntima de los matrimonios. Después está la cuestión económica, es la más común, que hay más manifestaciones, y la última, que es la interferencia de terceros. O sea, ya sea familiares de la familia extendida, que generalmente son los suegros, los tíos, los sobrinos, la familia en general. Son las 3 causas más frecuentes de separación. Nos vamos a dedicar a la más frecuente, que es en esta área. Bien. Después viene, ¿cómo es que se pudo resolver esta situación? Bueno, ahí entramos en la cuestión del Señor Jesucristo, como empezar a mencionarla. Después vamos como en el fruto del Espíritu se plantea una probable solución si hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Para eso llegamos al subtema número 3. ¿Cuál es nuestro problema actual? Es la ignorancia o apartar esta área, la intimidad del plano espiritual. Bien, todo esto se origina en la sabiduría de Dios, que no es igual, y Dios no la planeó así, aunque el mundo animal tiene su propia configuración biológica, pero aunque haya una cierta similitud, porque el principio biológico es el mismo para la reproducción de las especies, pero para el hombre no. El hombre no, como vamos a darnos cuenta que es algo muy espiritual, muy espiritual, que solo hace diferencia, la gran diferencia con lo animal. Ahora, se le dio al hombre con un propósito definido, dar una descendencia a él y para integrar el matrimonio. Bueno, y ahí vamos a ir tocando varios puntos, cómo se pierde el objetivo, cómo abordó el Padre este tema desde el ámbito espiritual, que empezó desde el pueblo de Israel a darles una instrucción sobre esta área, no se le olvidó, y cómo el enemigo se apodera legalmente de esta área, de las familias. ¿Cuál era la consigna de las tinieblas? De terminar con la descendencia del Padre. Esa era una estrategia y que consecuentemente va a traer la desorganización de los roles de familia, que eso es algo que van a estar viendo a partir de hoy también. Bueno, después en el número 4, en su tema 4, ¿cómo es que ya se llega al punto de la redención en esta área? En el nuevo pacto se pudo redimir en su totalidad, tenía que ser absoluto y total. Que esto, todos nosotros como ministros en el pastorado, en la consejería, en la enseñanza, debemos de manejar correctamente, no dar una solución temporal ni para salir más o menos de conflictos, no, 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 llegar a la raíz, ¿sí? Cuando se llega a la raíz, cualquier distorsión o cualquier cosa en esta área se soluciona. Se soluciona. Al nacer de nuevo también se redime nuestra sexualidad. Bueno, ahí Cristo en la cruz, cómo es que la restaura. Y bueno, ahí vienen todos los puntitos que están sumamente interesantes de todo el proceso espiritual muy detallado de cómo se restaura esta área. Para que cualquiera que sea la configuración y mezclas, combinaciones de problemáticas que ustedes traten con un individuo, una persona, ya sea un varón, una mujer, sea de la edad que sea también, de la edad que tenga, si es un adolescente, si inclusive si pueda ser un niño, que sepamos cómo y por dónde caminar para lograr esa restauración. Bien, ahí viene también. Después viene el número 5, que es nuestro último subtema, que ahí ya probablemente mencionemos algunas cosas, que es el 5 es más que nada más de consulta que si nos da tiempo lo podemos ver, ¿sí?
pero ahí lo van a tener en su manual. Muy bien, estos son nuestros temas principales que vamos a estar estudiando en este módulo y vamos a empezar por nuestro su tema número 1. Pero vamos a orar porque es muy importante que sí seamos guiados por el Espíritu Santo, porque es un tema que se presta a muchas situaciones. En ocasiones va a ser un poco complejas, en otro no, pero sí debe haber armonía y vinculación en todos los temas. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a considerar el mismo diseño que tú has creado y que regalaste a tus hijos, a la humanidad entera, en tu propósito original. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos vaya guiando palabra por palabra, Señor, que pongamos una cosa buena por acá, un entendimiento necesario por acá y una totalidad en la comprensión espiritual desde tu perspectiva. Que así sea, Señor, y ayúdanos. En verdad te pedimos que nos ayudes, porque realmente la vocación a la que hemos sido llamados, queremos desarrollarla con toda propiedad, con toda exactitud, porque mereces tú, Señor, ser honrado con el conocimiento y la sabiduría de lo alto que nos impartas a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a nuestro tema número, ya saben, cuando haya una duda, manita, y ya nos damos cuenta ahí. ¿Cuál es nuestro objetivo principal de este subtema número 1? ¿Cuál es las raíces? Vámonos a la raíz, al origen. Nos trasladamos en este momento a la planeación del huerto, en el huerto del Edén, al diseño del hombre. Ya Dios había tenido un precedente que en algún momento lo comentamos. La lógica divina de la creación en el que el Señor diseña un sistema tan inteligente y tan importante que era la procreación, la reproducción de todas las especies, no solamente animales, sino también la especie vegetal, la especie del mundo vegetal, ¿sí? Del mundo animal. Él ya tenía hecho todo eso y no va a ser la excepción el ser humano. Por las propias leyes de la biología, de la física, de la química que él ya había creado, el cuerpo humano tenía que entrar dentro de este propio diseño. Y lo más, digamos que me impresiona y nunca me ha dejado de impresionar, es cómo los diseños de Dios son de lo micro a lo macro. Y esto es porque las especies más básicas, más sencillas en su complejidad de estructura de corporal o somática, como quieran llamarle, es tan mínima como, no sé si ustedes han visto y de qué tamaño ha sido el insecto más pequeñito que hayan ustedes visto en su vivencia. ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan del insecto más pequeñito que hayan visto? Eso está bueno, ¿no? Yo he visto unos acá, unos en el jardín, que andan ahí en el patio, son un puntito, como un punto de libro, de color rojito, ¿sí? Que ni tan siquiera sé si tienen patitas, ni cabecita, ni antenas, pero se ve que caminan. Y es un animal minúsculo. Debe tener su nombre, debe tener su clasificación, los descubrimientos de los biólogos, etcétera. Debe tener algo eso, ¿no? Y yo digo, bueno, y estos seres tan pequeñitos comparados a nosotros, ¿no? Al ser humano, ¿cómo se reproducen? O también se acoplarán como las moscas, que yo creo que ustedes sí han podido ver a moscas en pleno acto de reproducción, ¿sí? Bueno, y estos animalitos tan pequeñitos, por eso es que el Señor ideó que fuese desde lo micro tener la capacidad de la reproducción, comprendiendo la pequeñez de todas las especies. Por eso es que inventa que a través de solamente la unión de dos células, de dos géneros animales, machos y hembras,
pudiese haber la reproducción, no importando el tamaño, que podría haber sido una ballena, podría haber sido un elefante, una jirafa, un dinosaurio, lo que ustedes quieran, porque Dios creó los dinosaurios, ¿sí? No Hollywood, no Hollywood. Entonces, a un pequeño ser como ese, ¿sí? Tan pequeñito que deben, por ser un insecto, deben de tener una reproducción por lo que en la biología se llaman gametos sexuales, ¿sí? Que tanto es de una especie como de la otra, de los dos géneros, macho y hembra. Y que fuera a nivel celular, no macro, micro. Entonces el hombre no es la excepción, así lo va a hacer. Pero también toda la cuestión y el diseño del aparato propio de cada especie, de cada género, animal o humano, deba tener configurado dentro también de una lógica que vamos a descubrir que está considerada en las escrituras. Entonces, aquí podemos leer, aquí en nuestro objetivo, comprenderemos los orígenes de la sexualidad humana, de los motivos de Dios para crearla, del por qué Dios la considera un regalo para el hombre y la mujer, y además de los antecedentes de su deterioro desde el jardín del Edén. Bueno, el origen. Vamos a ver cuál es el origen de esto. Desde el principio de los tiempos, bueno, Dios tuvo un deseo que surge de su corazón de padre y creador, tener hijos. Ay, por eso es que nosotros identificamos a Dios como un padre. Si hubiese dicho la Biblia, hubiese mencionado a Dios como un rey solamente, o como ¿qué será? Un jefe, o un sacerdote, algo que no necesariamente sea algo impropio, sino que tenía que ser la única identidad de familia que le dio el Señor Jesucristo a Dios mismo, fue de Padre. Claro, Dios también, pero de Padre, en una comunión familiar. ¿Por qué el Señor Jesús se refería siempre a Dios como Padre? ¿En qué parte de los evangelios encontramos, como si lo encontramos en el Antiguo Pacto, o que los apóstoles tan siquiera se refirieran al Padre Celestial como Jehová, Yahvé o Yahweh? Lo harían en las sinagogas. Sí lo tenía que hacer cuando leían la Torá, en las reuniones de los sábados. ¿Sí? Estoy seguro que lo hacían. Es más, el Señor Jesús debió haberlo leído así cuando hizo su presentación en la sinagoga, y es el inicio de su ministerio en las sinagogas, cuando lee un salmo, un versículo de Isaías, me parece que el 66, que él se presenta: Dios me ha enviado a mí para los redimidos, etcétera, etcétera, que se escandalizan, ¿verdad? Los rabinos y los fariseos, pero no encontramos en alguna del Nuevo Testamento en el que haya una referencia a Dios como en el Antiguo Pacto. O sea, hay tres referencias en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, o bueno, en la Torá, el Pentateuco, 3 veces en que se refiere a Dios como Padre. Nada más. Pero de ahí en fuera, como Yahvé, Jehová, Yahweh, como quieran, o Dios, sí, generalmente sí es. Pero como Padre, muy pocas veces. En cambio, en el Nuevo, todas las veces que se hace referencia, la mayoría de ellas es o Dios o Padre, o Dios o Padre, confiriéndole paternidad. Y el mismo Señor Jesucristo siempre se refería a Él como Padre, como Padre, como Padre. Escasamente vamos a encontrar, o sea, en proporción, es más la referencia a Él como Padre, como su Padre, que como Dios. Y sí hablaba, en ocasiones sí hablaba así. Pero ¿por qué esa diferencia? Y no es por cuestión de traducción ni por nada. Es porque algo había cambiado en la configuración de comunión entre Jesucristo, y el Yahweh o el Yahvé del Antiguo Pacto. Algo así. ¿Qué vino a mostrar el Señor Jesús? Que Él había nacido en la tierra. ¿Y cómo es que nació? Nació de mujer. Es decir, Él nació de una matriz femenina, sí.
nació de un óvulo, el óvulo de María, sí, que el Espíritu Santo hizo aparecer ahí un esperma divino, celestial, como haya aparecido en Adán, sí, porque Adán cuando recién nacido creado, en sus funciones fisiológicas, como varón, empezó a producir espermatozoides, como para que después haya tenido a Caín y Abel, y más, a Set y a todos los demás. Digo, o sea que vemos que la función reproductora y de la unión entre ambas, entre ambos géneros, masculino y femenino, tiene la misma funcionalidad desde el principio de los tiempos. Eso no ha evolucionado, ni ha cambiado, ni tiene por qué cambiar. Y el mismo diseño sigue funcionando igual. De hecho, aún en las cuestiones instintivas, fíjense, ¿cómo se las tuvo que arreglar Adán para atender el parto de su hijo Caín? Digo, tuvo que atender el parto Caín, Adán. No le iba a hablar, no le iba a llevar al hospital o le iba a llevar a una clínica a Eva, ni tan siquiera él dijo, Eva, ¿qué te está pasando? Te está creciendo la barriga. ¿Cómo? ¿Estás enferma? ¿Qué hago? ¿Qué? Ya no tenemos comunión con Dios. Te va a estar pasando igual a los animalitos que hemos visto, que las hembras se ponen barrigoncitas así, ¡fum! Y de repente ¡pum! Sale un pequeño bebé animalito, ¿no? O sea, la escuela de la misma vida que tuvo Adán y tuvo que pasar por eso. Lo mismo le pasó a José cuando nació el Señor Jesucristo. La misma situación. ¿Quién tuvo que atender el parto de María? Si estaban solos en el pesebre. Tuvo que atenderlo José. La tuvieron que hacer de obstetras, ¿no? No pudo hablarle a una partera, a José, no, sino que esto nos indica cómo ya el hombre en nuestra genética, Dios ya ha instalado todo lo que se refiere a un área tan importante de la vida humana como es desde la procreación, desde el instinto, del instinto de la sexualidad humana, la conducta sexual, todo eso, a la procreación en sí, bueno, la unión sexual entre hombre y mujer, todo eso es de origen divino. ¿Mm? No es consecuencia de una conducta animal. En el hombre, instintivamente, puede ser que sí, porque sí había que participar de una lógica en la reproducción de las especies, pero también hay una diferencia con el ser humano. Hay una diferencia. Y quién sabe, fíjense, también en algunos animalitos, porque he visto videos muy hermosos de relaciones entre hembras y machos que son sumamente parecidas a también las del ser humano. Relaciones monogámicas, o sea, la misma pareja siempre, el cuidado de los polluelos, por ejemplo, o de los cachorritos. O sea, siempre hay una situación de cosas instintivas, no conscientes tal vez, sino de conducta básica y pura en los animalitos que también el ser humano tiene. Pero ¿cuál es la enorme diferencia? La enorme diferencia y que se ha perdido es el contexto y esencia espiritual de la propia sexualidad, que Dios instaló en el hombre también. Esa es la que tenemos que descubrir. Esa es en la que tenemos que tener una amplia comprensión para ayudarle a la gente a solucionar problemáticas en esta área. Eso es así lo que vamos a ver. Bueno, dice, Dios, aquí al principio del primer párrafo estábamos, Dios tuvo un deseo que surge de su corazón de padre y creador, tener hijos. Pero Dios es espíritu, es increado, no es un ente biológico. ¿Cómo cumplió este deseo? O sea, que el deseo de la paternidad, en consecuencia de la maternidad, que también está instalado, está ahí, la encontramos como atributo en el corazón del Padre Celestial. O sea, mucho cuidado con esto porque surgió una corriente herética allá por los primeros siglos del cristianismo en el que se malentendió esto y se propagó una herejía en el cual decían que Dios era un Dios andrógino
porque era mitad hombre y mitad mujer, y que por eso creó al hombre de una parte del hombre y de una parte del mujer. Y no es así. Eso es un concepto muy pagano y que invadió y contaminó a la iglesia, a cierta parte de la iglesia cristiana primitiva. Estoy hablando del año 300, 400, por ahí así, que después se tomó del oriente, de las disciplinas orientales espirituales, ¿verdad? Y se mezclaron, y no es así, sino que el Señor en sí, en Él está la esencia del amor que no tiene nada que ver con el género biológico. ¿Por qué? Porque el sentido profundo del amor, que es indivisible, es único, abarca tanto de hombre, mujer, pero unidos en la esencia del amor, que es Dios mismo, ¿sí? Sin distinción de género. El género es una cuestión terrenal, necesaria, es la mecánica, es lo biológico y mecánico, pero la esencia del amor paternal y del amor maternal, la tiene el Señor. La tiene el Señor porque por ahí vamos a ver un versículo donde le está exhortando al pueblo de Israel y les dice, yo he sido un marido para ustedes, al pueblo de Israel. Y bueno, ¿qué concepto de marido podía tener el Padre Celestial? Como para que le haya exhortado al pueblo de Israel que él había sido un marido para ellos. Es interesante. ¿Cuál es el pensamiento del Padre al respecto? Marido, ¿en qué sentido lo estaba hablando? ¿De comunión? ¿De proveedor? ¿De protector? ¿De intimidad marital? ¿O en qué sentido lo estaba tratando de expresárselo al pueblo de Israel? Eso es algo interesante que tenemos que tratar de profundizar un poco en el pensamiento y en la mente del Señor hasta donde Él nos lo permita. ¿Mm? Bueno, dice, entonces el concepto del ser humano es ideado por el Señor, le dota de cuerpo, alma, espíritu, lo crea a su imagen y semejanza. Bueno, está bien. Le da un cuerpo para que se pudiera reproducir a través de las relaciones íntimas, le da un alma para poder relacionarse con su prójimo y desarrollar emociones afectivas, le da un espíritu para que pudiera establecer una comunión extraordinariamente cercana. Y eso es ya algo muy propio del ser humano. La relación humana más íntima que pueda haber, más íntima, no es la biológica, no es la fisiológica, es la espiritual, el espiritual. ¿Mm? Pero ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo puede llegarse a fundir dos espíritus? El espíritu del marido y el espíritu de la esposa. ¿Cómo llegamos a ser uno solo? Necesariamente se necesitan varios elementos para llegar a hacerlo. Cuando lo reconocemos y cuando lo entendemos, cuando lo vivimos, nuestro matrimonio se hace indisoluble, inseparable, no divisible, se hace uno totalmente. Bueno, ahí vamos a también a entender estos conceptos. Dice, además le incluirá un regalo extra, el placer físico y emocional que experimentaría cada relación íntima, haciendo que tal sensación física aún más intensa que otras sensaciones corporales. Y eso es fisiológico, es una sensación sumamente intensa. Ahí lo comentaremos. Ahora, cuando es creado y se le da vida, cuando es creado y se le da vida al primer hombre sobre la tierra, llamado Adán, que significa hombre del polvo rojo, que ya habíamos visto, que ya tiene en su propio ser todo lo necesario para poder reproducirse, pero aunque ya tiene alma, no tiene experiencia de relacionarse con alguien más. Aún no había sido creada la mujer, estamos en ese tiempo. Llega el momento en que Dios, debido a la soledad del hombre, y que esto no era bueno, ¿sí? Fíjense cómo viene el entendimiento del Señor para con su creación, que era el hombre. Cuando nada más ha creado a Adán, cuando ha creado a Adán nada más, y Eva todavía estaba contenida dentro de él, el Señor se identifica con el hombre, con su propia criatura,
¿En qué se identifica Dios, el Señor, con el hombre? En la soledad. Por eso dice ahí que vio que Adán está solo y que no era bueno. Bueno, pero entonces ¿era malo? No, no era normal. No era normal para el hombre, porque Dios había sufrido, si es que en ese sentido Dios sufre, o padecido una eterna soledad. Porque Dios es un Dios único, no hay otro Dios. Por eso es digamos, no encuentro otra palabra para decirlo, pero el consuelo que tenía Dios en su eterna soledad es que pudiera manifestarse en tres personas distintas, en el Padre, el Verbo no encarnado y el Espíritu Santo, pero que finalmente los tres son uno solo y no dejaban de tener una eterna soledad. Ahora, si hay otros mundos creados o algo, no sé, puede ser eso, pero de que de la profundidad de la eternidad, de que Dios haya estado en un momento o se haya sentido solo, creo que sí, porque ¿de dónde surge el deseo de tener hijos o tener a alguien que fuera de su propia descendencia? Porque yo creo que todos nosotros, como matrimonios, los matrimonios que unimos en matrimonio y toda la historia de la humanidad ha sido así, todos ha habido el deseo de poder engendrar, ¿sí? En todos ha habido eso. Es natural, es normal. En la especie animal es normal. Bueno, no sé si en las plantas, pero en los animalitos sí, instintivamente. Pero es algo natural, es algo normal. Y si estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pues también en Él. Somos tres, sí, pero no tenemos la experiencia. Necesitamos. Por eso Adán no puede estar solo. Hagamos lo que hemos hecho con las demás especies animales. Separemos los cromosomas, hagamos la forma de la reproducción, y ya está. Cuando desincorpora a Eva de Adán, o sea, la extrae la parte biológica celular de Eva, lo que hace el Señor es separar los cromosomas que tenían los cromosomas de Adán. Y hace una microcirugía cromosómica el Señor. Y dice, no, le voy a quitar el cromosoma Y a Eva y de otra celulita de ella, de Adán, voy a tomar otro cromosoma X, lo inserto en nueva célula que estoy recreando, ¿sí? Inserta otro cromosoma X y ya queda un cromosoma femenino, el XX que genera mujeres. Y deja los cromosomas XY que engendran varones. Y ya quedan en el hombre. En el hombre mismo se insertan estas células y el hombre de ahí en adelante es el que va a determinar el nacimiento de hombres o mujeres, de género femenino o género masculino. Y a Eva nada más le deja los XX, es decir, la mujer siempre generará solo mujeres, pero necesita el espermatozoide masculino. Ya depende del espermatozoide que sea, es el que da origen a un hombre o una mujer. Bueno, no, veo que no era bueno. Bueno, ahí viene cómo crea la mujer. Dice, ya creada la mujer, Dios se la lleva al hombre. Y bueno, y fíjense qué interesante es esto y de dónde surge la diferenciación sexual. No es una diferenciación biológica, ni es anatómica, aunque sí tiene eso de trasfondo. Porque lo que hace el Señor cuando recién ha creado a Eva, en el capítulo 2 del Génesis, ahí vemos todo este proceso, desde el versículo 21. Dice, entonces Adán Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Fíjense, hizo una mujer. O sea, el Señor ya de una criatura hecha, que era el hombre, por eso es que decimos que, y la ciencia lo ha descubierto, genéticamente hablando, ¿sí? El hombre, los hombres, los varones, tenemos los dos cromosomas.
masculino y femenino. ¿Mm? Es decir, que sin ser nosotros andróginos, porque anatómicamente no somos andróginos, tenemos una definición de género, pero celularmente, cromosómicamente hablando, el hombre, el varón, participamos de las dos entidades cromosómicas, ¿sí? Que claro, ¿cómo es que el Señor va a establecer un equilibrio de que los varones tengamos esta función reconocida por la biología, por la fisiología, por todo lo que estudia la ciencia de la genética y de todo esto, un comportamiento que deba tender hacia un lado por medio del equilibrio hormonal, ¿sí? De que los varones produzcamos más las hormonas masculinas que la testosterona y en menor cantidad la femenina, que son los estrógenos. O sea que los varones tenemos la producción de ambas hormonas, sí, pero una prevalece sobre la otra, ¿ok? Y eso es bueno. Digo, eso es bueno para que tuviésemos plena comprensión de nuestra compañera, de nuestra esposa, de nuestra amiga, y participáramos del amor filial, del amor a los hijos. Es la parte que nos toca a nosotros los varones, aunque prevalezca más la hormona masculina. ¿Me explico? En cambio, la mujer, ¿qué? La mujer solamente tiene una producción mayoritariamente de estrogénica, o sea, más femenina totalmente, aunque sí hay precursores hormonales que hacen una función muy semejante a la testosterona. También tiene unos precursores, que por cierto también de ahí sale y se fabrica el colesterol, se fabrica la adrenalina, toda hay una base bioquímica básica general. Pero la mujer, al tener una doble producción hormonal, genéticamente hablando, de ser XX, su configuración es totalmente de mujer, totalmente de mujer. Y toda su conducta, todo preparado, porque la maternidad tiene que tener tal intensidad y dedicación corporal en la maternidad y en dar a luz hijos, que se le va la vida a la mujer literalmente. Cada hijo representa menos años de vida en la mujer. Le quita años de vida a la mujer. Y es normal, o sea, por eso es que su tiempo de fertilidad es más limitada. El hombre siempre es fértil, toda su vida, el varón. Pero la mujer nada más después de la menarquía o la primera menstruación hasta la presentación de la menopausia. Es su tiempo nada más de fertilidad. Después ya no. Ni antes de la menarquía ni después de la menopausia. Ya no. Es un tiempo realmente corto en que la mujer es fértil. Bien. Ahora, muy bien. Entonces, el hombre, cuando le lleva al hombre, el Señor, a su mujer, en el versículo 22, dice, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y eso es una conducta fascinante del Señor, que le encanta conseguirle novias a los varones. Él le encanta, porque él ya sabe cuál es la que tiene que ser para cada hombre. Claro que para los que están en comunión con él sabe a quién le va a llevar a ese varón. Porque como él en esa cualidad de omnipresencia ve a futuro, dice, esta mujercita que yo ya la veo con hijos y una buena mujer, temerosa de Dios, amorosa, etcétera, etcétera, tiene el perfil de una muy buena esposa, buena mujer, buena madre. Esta se la voy a llevar a ese varón que estoy viendo yo, que todavía es un niño o un adolescente. Yo voy a hacer y se la voy a llevar. Y es un trabajo de Dios. Lo sigue haciendo. No fue la excepción con Eva, y Adán, sino que él todavía sigue llevando a la mujer indicada para el varón indicado. Y bueno, está bien. Claro que ahora, hoy el hombre sin comunión con Dios y todo, bueno, ahí sí puede pasar cualquier cosa.
que esa es una de las raíces y de las explicaciones de las separaciones y de los divorcios. ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué? ¿Por qué hay esas situaciones? Porque el hombre sin comunión con el Señor y la mujer sin comunión con el Señor, pues lo hacen sin que el Señor los haya presentado, por pura biología y pura cuestión de psicología y cuestiones sociales y cuestiones étnicas, culturales, nada más. O sea que hoy, actualmente, todo lo que ha surgido de lo cultural es, como dicen, es que es una construcción de la mente. Sí tienen razón. Y que ni se atrevan que es algo espiritual, porque no es así. Sí, Mari. Doc, y ese reconocimiento que tuvo Adán sobre Eva, cuando le dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, Ujú. ese mismo reconocimiento, escuchando lo que usted dijo, que Dios sigue trayendo la mujer a los varones, o Sí. sea, esa capacidad espiritual de que el varón ve en la mujer, de que es la que el Señor separó para él, en el mismo plano donde Adán cuando la ve a la varona, le dice Ujú. que la reconoce como algo dado de Dios para él, o sea, parte de él, y esa capacidad todavía espiritual sigue Sí. operando hoy en que el varón hoy puede darse cuenta que es la mujer que Dios separó por un sentir espiritual adentro. Debe de estar ese reconocimiento, ese discernimiento. Debe de estar ese discernimiento. Pero se ha perdido tanto la capacidad de discernir de quién viene de Dios y quién no, que nos vemos obligados a dar cursos prematrimoniales y tener este tipo de instrucción. O sea, ¿por qué? Porque si no sería, bueno, imaginen ustedes que el hombre no hubiera perdido la capacidad de discernimiento espiritual, según Dios, desde el principio, ¿cómo sería hoy la humanidad? Y a partir de la cuestión de la búsqueda de pareja, según Dios, ¿cómo sería hoy la humanidad? Sería otra cosa, sería otra cosa. Pero ¿por qué hoy hay tanta problemática sobre todo esta área de la vida humana? Por la pérdida de discernimiento espiritual. Por eso ha sido. ¿Mm? Y es así, fíjense, Dios estaba testificando esto, ¿eh? Cuando dice en el 23, la trajo al hombre, dijo entonces Adán, ¿Mm? Y es en el momento en que Dios se la lleva. Si no hubiese quedado escrito, dijo después Adán. Si dijese, dijo después Adán, posiblemente Dios ya no hubiera testificado ese encuentro. Pero cuando se la lleva al hombre, dice, dijo entonces Adán. ¿Por qué dijo entonces? Porque se la acababa de llevar el Señor ahí. Se la había llevado. Y cuando se la lleva el Señor Adán y la ve Adán, y que ya tenía la experiencia de sus vivencias con el género animal, porque ya había visto él toda la cuestión de la reproducción y todo eso, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso porque fue sacado de su costilla, de él, y de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, en lo interior que fue sacada es ella, ¿sí? En lo interior. Y en lo exterior es otro ser humano. No es un animal, no tiene, no, es igual a mí, pero también a la vez es diferente. Es igual, pero también a la vez es diferente. Por eso dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahí es cuando viene este discernimiento. Cuando dice esta, no dice este ni esto, sino esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ustedes se acuerdan que les di la definición de lo que es varón? Que es una persona con cara humana. Pero Adán no dijo, este o esta es otro varón. No dijo eso. Esta será llamada varona. Es decir, es una persona con cara humana, pero en cuanto al género, es hembra.
porque no podía, no tenía otra forma de poderlo reconocer a Adán, ¿sí? No que le esté igualando al género animal, pero sí de que es un género diferente a él en la cuestión de su identidad de género como varón. Por eso el mismo hombre reconoce, ella es varona, persona con cara humana de género femenino, y yo soy varón, persona con cara humana, pero con identidad de género masculino. Bien, y así es como lo reconoce, la reconoce a ella. Y dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Cómo hubiese sido la situación, que sí es muy difícil tratar y no vamos a caer en la especulación, pero que el Señor hubiera formado también de la tierra, del polvo de ahí en el huerto del Edén, hubiese formado a la mujer? ¿Qué creen que hubiese pasado? Que no lo hubiera sacado de Adán, sino que la hubiese formado. ¿Podría haberlo hecho el Señor? Sí, porque si hizo al varón, podría haber hecho a la mujer del polvo de la tierra. Pero ¿qué no habría participación si la mujer hubiese sido hecha del polvo de la tierra como lo fue Adán? Eso sí sería, como hoy se pelea tanto, ¿no? Una cierta igualdad de humanidad. Pero ¿por qué tuvo que haber sido sacado de la intimidad del varón Eva? Para que a través de la intimidad marital volviese a reincorporarse esa intimidad de que en un principio, desde antes de que Eva fuese formada, ya eran uno, ambos. Ambos ya eran uno. No fue después de que se unen en el matrimonio. Ellos ya eran uno antes. Y cuando es sacada Eva, sí están separados, uno por un lado, otro por otro, biológicamente diferentes, anatómicamente diferentes, pero tenían que volverse a reincorporar, a volver a ser uno. ¿Y cómo es la manera de poder llegar a ser uno? Con la intimidad. ¿Me explicó? Entonces, por eso, para el diseño de Dios, para el pensamiento y el corazón de Dios, para Él es inaudito, impensable, no aceptable para Dios el divorcio. No es posible. Dice, ¿cómo? A ver, pero si ellos son uno, siempre para mí han sido uno. ¿Cómo que ahora se va para acá y es uno con otro y uno con otra, o él con otra, ella con otro y así? No está dentro del pensamiento de Dios. Y vamos a ver cómo hoy en el cuerpo de Cristo ese entendimiento debe ser el mismo que el que tiene el Padre. Por eso ahí el Señor Jesús dijo, en el cielo no es así. Bueno, ya hay muchos argumentos que vamos a analizar para entender bien todo esto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Mari, ¿quedó claro? Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? ¿Vamos bien? Estamos entrando apenas en este terreno. Sí, bien. Bueno, dice después acá. Bueno, dice que tengan hijos, que posean la tierra y la gobiernen, a todas las criaturas. Dios tendría una comunión y relación con ellos. Y bueno, el plan de Dios era hasta ese momento que se hubiera una convivencia eterna entre Dios, ellos, o sea, Adán y Eva, después con todas sus generaciones que nacieran, y que ellos, el propósito de Dios o el plan original era que siguieran teniendo o tuvieran en el huerto del Edén intimidad matrimonial, Adán y Eva. O sea, eso era lo normal y así debemos de entenderlo. El Señor deseaba que Adán y Eva, y la tuvieron. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la tuvieron o que no tuvieron intimidad Adán y Eva? A ver, sí, claro, porque fue una orden que les dio. Multiplíquense y pueblen la tierra. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo sabían ellos cómo, porque ya habían aprendido.
Bueno, se hace así, así, así. Ujú. Y bueno, engendrarían. No era algo misterioso para ellos, y aún instintivamente lo iban a hacer, que era algo que no intervenía totalmente como hoy deba intervenir lo espiritual, porque tuvo que haber un cambio y hacerla de esta área de la sexualidad humana algo espiritual, tuvo que hacerse después de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, porque antes de la expulsión no era necesario que fuera algo espiritual porque Dios convivía con ellos. Dios recibiría a sus generaciones en sus propios brazos. Dios mismo, no sé, enviaría ángeles o qué sé yo, o él sería testigo del nacimiento de todo ser humano en la tierra, en convivencia y comunión con en los matrimonios, en el nacimiento de las generaciones, él estaría presente siempre, pero no fue así. Se perdió lo espiritual, se perdió lo espiritual. Y de ahí surgen muchísimas, muchísimas cosas que se van a ir dando a lo largo pues, de todo el tiempo y aún de la situación del mismo pueblo de Dios. Y bueno, ahí vamos a ver ejemplos muy, muy puntuales acerca de esto. Muy bien, bueno, entonces, después ya al final, en el último párrafo de la página 7, ahí mencionamos lo que ya hablamos, de cómo es que viene la tentación, la seducción de Eva por medio de la serpiente antigua, cómo hace que sujete su voluntad, la voluntad de Eva al diablo, cómo hace lo mismo Adán, y sobre todo porque ahí, en este punto, ocurre algo muy fuerte que se los mencioné, pero quiero volver a mencionar. Se van a acordar seguramente de esto. En algún momento les comenté por qué al diablo se le conoce y Dios lo denuncia, porque él hace una denuncia pública ante los fariseos y los sacerdotes y ellos, del padre de mentira y homicida desde el principio. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque él, en la seducción de Eva, que fue espiritual, no fue una seducción física, porque pues bueno, finalmente era un espíritu inmundo, bueno, engendra en Eva la mentira. Cuando Eva dice una mentira, cuando dice algo que Dios no dijo, es que no debemos ni comer ni tocar el fruto. Ella miente. Y fue una mentira para nosotros tal vez inocente, entre comillas, o una mentirita menor, una mentira blanca, como le dicen algunos, pero no, porque Dios fue muy explícito y exacto en las indicaciones que les dio. Y él dijo, no coman, pero no dijo que no tocaran. Entonces, de alguna manera, involucra Eva la sugerencia, la insinuación, la tentación del diablo, y dice una mentira. Y cuando ella da a luz la mentira por la palabra de ella, ahí hace padre al diablo. Ahí lo hace padre de la mentira. Entonces, quiere decir que Eva incurre en un adulterio espiritual, ¿sí? Incurrió en un adulterio espiritual. Por eso es que nosotros encontramos en la terminología de los profetas, Isaías, Jeremías, todos ellos manejan una terminología sexualizada espiritual cuando habla acerca de la prostitución espiritual. ¿Por qué tenían que usar esa terminología los profetas? Porque ellos, el Señor les da a hablar de esa verdad, de esa infidelidad. Es decir, Eva había traicionado, siendo engañada, porque ella lo dice y lo dice bien, es que fue engañada por el diablo, y sí fue, que incurre en una infidelidad espiritual con su marido.
Y con consecuencias que genera y engendra la mentira. Por eso es que, por ser algo espiritual totalmente, en ese engendramiento de la mentira del diablo y Eva, también tendría que ser el engendramiento espiritual del Señor Jesucristo para que naciera la verdad, que sería el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es una anulación de esa infidelidad. No debía de ser por a través de un hombre como José, el esposo de María, sino que tenía que ser algo espiritual también, y por eso es que el Espíritu Santo engendra en María al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para anular el engendramiento espiritual de Eva. En ese mismo plano tenía que ser. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Y tenía que ser por igual. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Ya vino el turno que sigue. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a dejarle hasta acá y ya después veremos cómo es que cuando esto sucede, y ya entraríamos al subtema B, larga, entendiendo la perspectiva bíblica, qué es lo que dice en cuanto a la cuestión terrenal, pero bien, o sea, de lo que es la intimidad matrimonial en la Biblia, ¿no? Eso, para empezar por ahí, a tratar de entenderlo en nuestro contexto de la vida diaria. Bueno, si no tienen dudas, mis amadísimos, entonces nos veríamos el próximo lunes. Ok.